Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La parte 1. ¿Qué podemos decir nosotros del movimiento rectilíneo uniforme? Podemos decir que en ese tipo de movimiento es de forma lineal, o sea, de línea recta, la cual su velocidad va a ser constante. ¿Qué significa cuando uno dice que la velocidad es constante? O sea, permanece igual, no se incrementa ni disminuye, sigue conservando su misma velocidad en cualquier determinado tiempo y espacio, o espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, tenemos la velocidad, ¿no?, que es igual a la distancia sobre el tiempo, y me sale un resultado. Ese resultado es una constante, o sea, es un valor, ¿no? Tenemos acá una gráfica, como pueden apreciar, acá tenemos un móvil, ¿no? El móvil está dando en línea recta, ¿no? Está avanzando en línea recta, ¿no? Mira, si puedes apreciar esta distancia, todas las distancias son iguales. Este móvil en un determinado tiempo ha recorrido una distancia d, ¿no? En un determinado tiempo ha recorrido una distancia d. En un determinado tiempo, o sea, el mismo tiempo, ha recorrido una distancia igual que la otra. ¿Sí? Miren. ¿Se dan cuenta? Eso significa que si la velocidad que sube, acá también va a ser v, acá también va a ser v, ¿sí o no? Porque sigue conservando la misma distancia con el mismo tiempo, ¿sí o no? Es una proporción entre espacio y tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos el triángulo, ¿no?, donde tenemos como elemento la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿no? Acá tenemos la distancia, ¿no? La distancia, ¿sí? La distancia. ¿Listo? La distancia. Esta es la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad. Acá tenemos el tiempo, ¿no? Acá tenemos el tiempo. Ahí está. El tiempo, ¿no? Las unidades, en este caso de la distancia, puede estar dado en metros, puede estar dado en kilómetros, pero lo normal es un metro, ¿no? Ahí está. La velocidad en metros por segundo, ¿no? Y el tiempo en segundos. ¿Sí? Este triángulo, ¿no?, que observo estoy, este de distancia, v de velocidad y t de tiempo. Con este triángulo tú vas a poder identificar o hallar el elemento pedido. Por ejemplo, si a mí me piden hallar la distancia, o sea, d, ¿yo qué hago? Tapo d, o sea, escribo d. Si te das cuenta, cuando tú tapas d, esto te queda en forma lineal. Significa que los dos están multiplicando, o sea, velocidad por cuánto, por tiempo, ¿sí? Miren, velocidad por tiempo. O sea, si yo deseo hallar la distancia, tapo la distancia y esto me queda en forma lineal, es el frente del otro. Esto significa que se está multiplicando, o sea, velocidad por tiempo. Pero si a mí me pide la velocidad, escribo la velocidad, ¿no? Al tapar, acá me queda una fracción, o sea, una división. ¿Entre quién? Entre la distancia sobre quién, sobre el tiempo. ¿Se dan cuenta? De la misma forma, si yo
decido hallar el tiempo, o sea, tapo el tiempo, ¿no? Tapo el tiempo, y si tapo el tiempo, ¿qué me queda arriba? D de distancia, ¿sobre quién? Sobre la velocidad. ¿Entendido? O sea, el producto de la velocidad por el tiempo es distancia, y la distancia en que está dada en metros, entonces este resultado está dado en metros, ¿sí? Metros. De la misma forma, debemos buscar la velocidad, ¿no? Si yo tengo la velocidad, su unidad es metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque d es distancia, que es metro, y tiempo es segundo. Entonces, de la misma forma, si me pide hallar el tiempo, yo sé que el tiempo está dado en segundos. Por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia. La distancia nosotros sabemos que está dado en metro, pero la velocidad es metros por segundo. Entonces, pasamos a este dato que es muy importante. Vamos a remarcarlo. ¿Sí? Tenemos acá la velocidad de ¿quién? De sonido. Miren, ¿qué dice? La velocidad del sonido, ¿no? Vs, va a ser igual a ¿qué? A 340 metros por segundo. Esto ya está determinado. Siempre la velocidad del sonido va a estar dada de esta forma. ¿Sí? 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido. Hoy, como acá ya tenemos identificado las unidades, tanto de la distancia, de la velocidad, del tiempo, y también tenemos la velocidad del sonido, hay un punto muy importante que usted tiene que saber. Las conversiones, por ejemplo, vamos a suponer que a usted le den kilómetros, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá vamos a poner una nota y de ahí lo borramos, ¿sí? La parte de acá vamos a escribir una nota, ¿no? Una nota, vamos a poner acá un recuerdo, ¿no? Ahí está. ¿Qué podemos decir nosotros? Que si a mí me dan, por ejemplo, un valor 5, 6, 7 o 10 kilómetros, sea lo que sea, cualquier valor, eso lo represento con una letra, o sea, A. Kilómetros por H. H que es tiempo. Esto para convertirlo a metros por segundo, simplemente tengo que hacer esto. A y lo multiplico por 5 sobre 18. Y cuando lo multiplico por 5 sobre 18, esto me va a quedar en metros por segundo. Vamos a borrarlo para que se vea mejor. Metros por segundo. Y también puede ser al revés. O sea, si me dan un A y me dicen que es, por decir, metros por segundo, y yo deseo convertirlo a kilómetros, ¿no? Por hoy, al revés, 18 sobre 5, ¿no? Multiplicado por A. ¿Está? Y entonces acá ahí está. Listo. Son recomendaciones que se le den, ¿no? Porque vamos a suponer que le den el tiempo en metros por segundo y le dan kilómetros por hora, entonces multiplico por 5 sobre 18. Luego pasamos al tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, su mismo nombre lo dice, tiempo de encuentro, se van a encontrar dos móviles. Pero ese tipo de encuentro va a ser cuando los dos autos, imagínate que este es un móvil, este es un móvil, van al encuentro, o sea, los dos están viendo en sentido opuesto hacia un determinado punto, ¿no? Imagínate que yo diga, maneje el tiempo, ¿no? Por cronómetro,
Si presiona la tecla, en este caso el botón del cronómetro, comienza a correr el tiempo y el mismo tiempo que ha recorrido el móvil de color azul va a ser el mismo tiempo que recorra el móvil de color verde. ¿Sí? Si este tiene más velocidad, por decir, lo único que va a tener de más es la distancia, pero el tiempo va a ser igual, porque se van a encontrar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? El tiempo se conserva igual, no cambia. Entonces, imaginen, acá tenemos el móvil A y acá tenemos el móvil B. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los dos se van en sentido opuesto, ¿no? Te dan como dato la distancia que va a haber entre ellos, ¿no? Entre dichos puntos, acá está punto A, punto B, son los móviles, la distancia que va a haber de un móvil a otro móvil. Ese requisito fundamental que están viendo, la distancia. Entonces, no vayan a pensar ustedes de que esta distancia es la misma que esta, no, porque se supone que de repente un auto puede tener mayor velocidad que la otra. Entonces, si tiene mayor velocidad que la otra, va a recorrer más, ¿cierto? Más espacio va a recorrer en menos tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos la fórmula, tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la suma de las dos velocidades, va a ser el móvil A más el móvil B. P representa el tiempo de encuentro, no te olvides. Oye, escucha, acá hay un espacio que ha recorrido el móvil B, acá hay otro espacio que ha recorrido el móvil A. No vayan a pensar que este va a correr B sobre 2, y después B sobre 2, y ya se ve. No. Se sobreentiende de que de repente uno de ellos tenga mayor velocidad que la otra. Entonces, si uno de ellos tiene mayor velocidad que la otra, entonces significa que los espacios que van a recorrer son diferentes, son distintos. Porque si este sale a 50 metros por segundo, por 50 metros por segundo, y acá 80 metros por segundo, ¿quién va a recorrer más? El 80. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad. ¿No? Entonces acá tenemos la fórmula. La fórmula dice que el tiempo de encuentro, cuando dos objetos están en sentido opuesto, dice que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que va a haber entre ellos, el punto inicial, el punto final, la distancia que va a haber entre ellos, sobre la suma de las divisiones de este caso. En este caso tenemos la velocidad, ¿no? Hay que sumar, divido y hay el tiempo de encuentro. Ya tenemos el tiempo de alcance. En el tiempo de alcance, como su mismo nombre lo dice, hay un auto que está a una cierta distancia del otro y en un determinado tiempo lo va a alcanzar. Eso significa de que la velocidad del objeto A va a ser mayor que la velocidad del objeto B. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es verdad, ¿no? Porque logra alcanzar. Bueno, el tiempo que recorre B es el mismo tiempo que recorre A, por si acaso. ¿Sí? Entonces, tenemos la fórmula que es tiempo de alcance, que es igual a la distancia que va a haber entre los dos móviles, sobre la suma, en este caso del valor actual menos el valor, ¿no? Este es el valor, o sea, la velocidad menos la velocidad en el punto B. Entonces, recuerden que este dato no se vayan a olvidar, que la velocidad de A siempre tiene que ser mayor que la velocidad del punto B. La pregunta es ¿por qué? Porque si A no es mayor, no tiene mayor velocidad que B, nunca lo va a alcanzar. Por eso, esta es una condición importante. Para que A no pueda alcanzar a B, entonces A tendría que tener mayor velocidad. ¿Y por qué tendría que tener mayor velocidad? Por varios factores. Un factor es que
más adelante como esta B, ¿no? Y va a haber una cierta distancia entre ellos. Entonces, hay que tener cuidado, por favor. Pasamos a este caso, ¿no? La cual observamos acá un túnel de un tren. Pero esta distancia que tú ves acá le corresponde a cada uno de ellos. O sea, este D1 corresponde al túnel y este D2 corresponde al tren. Entonces, si yo tengo la velocidad, en este caso, del tren, va a ser igual a la suma de los dos espacios, ¿no? Los dos espacios, o sea, el espacio del túnel más el espacio del tren, sobre el tiempo que va a tardar, en pasar, ¿no? Cosa del túnel. O puede ser antes o puede ser después, como tú gustes. Entonces, pasamos al otro punto. Ahí tenemos la velocidad del sonido. Imaginen, tú si has tenido la oportunidad de ir de repente a una hacienda, una chacra donde haya cerros, y tú cuando gritas, ¿no? Hablas fuerte, te responde una voz, ¿no? Tú dices, me ha respondido, ¿no? Es el eco. La pregunta es, ¿cuánto será la velocidad del sonido? Y eso ya lo hemos visto acá, ¿no? La velocidad del sonido es a 340 metros por segundo. ¿Entendido? Entonces, cuando tú gritas o emites el sonido, para que puedas escuchar, primero el sonido ha tenido que ir y luego retornar para que lo puedas escuchar. Si no, ¿cómo lo has escuchado? ¿Entendido? Entonces, hay que tener en cuenta acá que el tiempo de ida es igual al tiempo de venida, pero la velocidad del sonido es única sola. ¿Ya? Es única sola. Entonces, la distancia es igual a la velocidad del sonido por T. O sea, la velocidad del sonido es esa. Listo. Como pueden apreciar, es cuestión de poner en práctica, ¿no? Lo aprendido. Si usted tiene libros muy aparte del colegio, de YouTube, investigaciones, tienen que hacerlo, ¿sí? Les invito a que desarrollen con el fin de que ustedes puedan aprender más, ¿no? Y puedan poner en práctica, sobre todo. Es muy importante. Entonces, hasta ahí. Espero que todo esté entendido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a desarrollar las actividades del aula. Bueno, continuando ahora desarrollando las actividades. Acá tenemos los problemas. Empezamos acá, nuestro problema. Si los móviles se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme, calcule el tiempo de encuentro. Si puedes apreciar acá, tenemos dos móviles, ¿no? Tenemos dos móviles. Entonces, estos móviles, cada uno tiene su velocidad, ¿no? 36 hasta 90, ¿no? El tiempo, cuando uno habla del tiempo de encuentro, vamos a calcular el tiempo de encuentro. Mira. En sí, ¿cuál es el tiempo de encuentro? Estos dos móviles, este tiene mayor velocidad que la otra, ¿no? Eso no importa cuál de ellas tenga mayor velocidad o menor, eso no importa. La cosa es que los dos van a avanzar en sentido opuestos. Y en un determinado punto se van a encontrar los dos móviles. Entonces, ese es el tiempo
que te están pidiendo ya, ¿no? Bueno, requisito número 1, que debes tomar en cuenta siempre. Bueno, la distancia que los separa a estos dos móviles está dada en metros. En cambio, acá está dado en kilómetros. La velocidad, miren, ¿cómo está dado? Entonces hay que convertirlo cada uno de ellos. Vamos a desarrollar, ¿sí? A ver. El primer móvil, ¿no? Vamos a ponerle acá el móvil A y este es el móvil B. ¿Sí? Entonces, la velocidad, esto representa la velocidad, en este caso, esto es la velocidad del móvil A, ¿no? Tenemos 36 kilómetros por H, por hora. Yo lo voy a convertir en metros por segundo. ¿Cómo? Escribo el 36 y le multiplico 5 sobre 18. ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por 5 sobre 18? Se convierte en metros por segundos. Eso significa que yo puedo simplificar 18ava, ¿no? 1, 18ava, 2, 2 por 5, ¿cuánto es? 10. ¿Pero 10 qué? Metros por segundo. Metros por... Así de fácil. De la misma forma, tenemos que, ¿no?, convertir esta velocidad que me están dando, la velocidad del móvil B, que es 90, ¿no? 90 kilómetros por H. ¿Qué hacemos? Escribimos 90. ¿Y qué le multiplicamos? 5 sobre 18. Y queda en metros por segundo. Entonces simplificamos 18ava. 18ava. 5. Y 5 por 5. 25. ¿25 qué? Metros por segundo. Así de fácil. Se dan cuenta que lo que yo hago es convertir esta velocidad en metros por segundo. Yo voy a trabajar con estos datos. Esta es la velocidad de ¿quién? De A, ¿no? Vamos a poner la velocidad de A. Esta es la velocidad de ¿quién? De B. ¿Entendido? Aquí está. Bueno, como acá me piden ya el tiempo de encuentro, hay una fórmula que ya está definida, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? El tiempo, ¿no?, de encuentro va a ser igual, dice, ¿no?, a la distancia que va a haber entre ellos, entre el móvil A y el móvil B. Esta distancia, ¿no?, sobre, acá vamos, si gusta escribir en carrera, un problema, sobre la suma de las dos velocidades. O sea, tenemos ahí 10 metros por segundo más 25 metros por segundo. Y tenemos 50 metros
sobre, si sumo sale cuánto, 35 metros por segundo. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos dividir 140 entre 35, 4. Es decir, si hacemos 3,5 se van a simplificar las cosas, los metros y te van a quedar segundos, justamente el tiempo de ya. Tiempo de encuentro. ¿Sí? Divido 140 entre 35, ¿cuánto es? 4. ¿Por 4 qué? Segundo. Recuerda que acaba de ser extremos y medios, simplifica metro con metro, en los segundos se puede multiplicar arriba. Entonces, este debería ser el tiempo de encuentro. O sea, este es el tiempo que van a tardar los dos móviles en poder encontrarse. Eso significa que en este caso el móvil A va a estar por acá, el móvil B va a pasar por acá. De esta forma. Este tiempo que ha transcurrido, en este caso, es 4 segundos. Este tenía recorrido al mismo tiempo. 4 segundos. Sí. Entonces, como puedes ver, esto es fácil, hay que saber simplificar. ¿Sí? No se olvide. Y pasamos en este momento al problema 2. Dice, después de cuánto tiempo se encuentra separado 400 metros por primera vez, o sea, 400 metros por primera vez. Ya está. Yo te hago una pregunta. Acá hay una distancia de 1400 metros y te piden el tiempo de encuentro, o sea, la misma fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia entre este problema y el de acá? Que en el de acá te piden el tiempo, en este caso de encuentro, cuando los dos autos se van a encontrar, o sea, van a estar juntos, ¿no? Van a estar juntos, se van a encontrar los dos. En cambio, en este tipo de encuentro es cuando esté de cosa separado cuando 400 metros. ¿No? 400 metros. Eso significa que si va a haber una separación de 400 metros, vamos a poner que sea así. Por acá está el otro. Imaginen. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiempo voy a utilizar? El tiempo que me encuentro, el tiempo de encuentro que te están pidiendo allá, que la fórmula que es igual, que tenemos la distancia. ¿Qué distancia vamos a utilizar? ¿Los 1400, los 400 o los 1000? Los 1000 es la suma de ese espacio más ese espacio, porque este es el espacio que ha recorrido el móvil A, este es el móvil B. ¿Sí? Entonces imagínate que este es A, que es B, Te hago de vuelta la pregunta. ¿Cuál es el espacio que vas a trabajar acá? 1400, ¿el 400 o 1000, que es la suma de este espacio más este espacio? ¿Lo pensaste? Bien.
siempre cuando tengas este tipo de ejercicio, que se encuentra, dice por primera vez, también hay por segunda vez, por si acaso, por primera vez, o sea, antes que se encuentre, antes, mucho antes, hay mucho antes que se encuentre, 400 metros. O sea, si falta 400 metros acá me está quedando 1100. Entonces debo trabajar con los 1000. Entonces digo 1000, en este caso 1000. ¿No? 1000 metros sobre la suma de las velocidades. En este caso tenemos que es 30 metros por segundo más 20 metros por segundo. Entonces el tiempo de encuentro va a ser igual a los 1000 y acá hay 50 metros por segundo. Y si yo divido, simplifico acá, a 100 estoy dividiendo entre 50. ¿Cuánto es? 20. ¿Pero 20 qué? Segundos. Listo. Como pueden ver, fácil. Bien fácil, ¿no? Pasamos al problema 4. Calcula el tiempo de alcance. Ya no de encuentro. De encuentro es, ¿no?, en sentidos opuestos, saber encontrar. Este de alcance, ¿no? O sea, este auto, este es A, este es B. Eso significa que A debe tener mayor velocidad que B para que lo pueda alcanzar en un determinado punto, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que acá va a estar el auto y acá va a estar el otro. ¿Lo alcanzó ahí? Sí, ya lo alcanzó ya. Este tiempo va a ser el mismo tiempo de acá. Pero hay una fórmula que ya también se explicó en clase. ¿Cuál es? Que el tiempo es igual a la distancia que va a haber entre ellos, en este caso que es 20 metros, sobre la resta de las dos velocidades, o sea, el mayor, en este caso que está antes de este. Antes. Para que lo pueda alcanzar, el auto A debe tener mayor velocidad que el auto B, porque si no, nunca no lo va a alcanzar. En todo caso, entonces acá es 30 metros por segundo. Acá ponemos los 30 metros por segundo y acá ponemos los 35. Es lo que vamos a hacer. Siempre coloca el mayor y luego el menor. ¿Con qué fin? Con el fin que el resultado acá te va a salir, ¿qué cosa? Positivo. Condición. La velocidad de A debe ser mayor que la velocidad de B. ¿Con qué fin digo esto? Que lo pueda alcanzar, o si no, nunca no lo va a alcanzar. Entonces el tiempo va a ser igual a 20 metros. Si resto acá, me quedan 5 metros por segundo. Simplifico, 4. Entonces 4 segundos. Y como puedes ver, van saliendo los problemas. A ver, acá tenemos otro. Dice, calcula el tiempo de encuentro para que los móviles, ¿no?, para que los móviles que se muevan con MRU. El tiempo de encuentro, o sea, como este caso de acá, el tiempo de encuentro, porque acá no dice que se está separando cierta distancia como este, no se dice como este acá. Eso significa de que en primer lugar hay que ver las unidades, ¿no?, kilómetros por hora, no hay que cambiarlo, ¿no? Acá está. Y el otro es 72, el otro es 90. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a darle A, vamos a darle B.
Entonces la velocidad de agua es igual a 36 kilómetros por h. Y acá tenemos 36 por 5 sobre 18 y le queda en metros por segundo. Simplificamos 10 metros por segundo. Velocidad de vento. Tengo 72. Entonces 72 por 5 sobre 18. 4 por 5, 20. 20 metros por segundo. Listo. Entonces, como ya hemos hallado acá las velocidades en metros por segundo, recién voy a poder aplicar la fórmula de tiempo de encuentro. O sea, el tiempo de encuentro es igual a la distancia que va a haber entre ellos, que es 150, sobre, ¿qué cosa? La suma de las dos velocidades que están convertidas, o sea, 20 más 10 o 10 más 20, como ustedes deseen, ¿sí? Acá está 2 metros por segundo. Y si desarrollo 150 en el 30, ¿cuánto es? 5. ¿El 5 qué? Segundos, porque se está pidiendo el tiempo de encuentro. ¿Sí? Listo. Como pueden apreciar, está fácil, ¿no? Está fácil el tema. Entonces, les invito a ustedes a que sigan practicando, sigan avanzando con sus actividades que les corresponden, ¿sí? Vamos a más adelante a seguir desarrollando los demás temas pendientes, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima clase.